Muy bien, entonces vamos a ir directamente a nuestro estudio del libro de Jonás, el episodio número 3, capítulo número 3. Vamos a hacer hoy nuestro foco. El título de la enseñanza es La conversión genuina. Hoy vamos a hablar de cómo Dios tiene un corazón que palpita al ritmo de los perdidos. Y los invito por favor a posicionarse en Jonás capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo para ir directamente al contexto. Jonás capítulo 3. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos cómo Dios insiste con Nínive y con Jonás. Dice la Biblia que por segunda vez, hemos estado estudiando estas semanas, la primera vez que Dios habló. ¿Habla siempre Dios 2 veces? No necesariamente. ¿Tenía Dios tanta necesidad de Jonás y dependía tanto de Jonás como para persistir? La verdad no. Dios es todopoderoso. Podía levantar alguno otro de sus fieles seguidores y proclamar en Nínive la verdad, pero él tenía un plan. No solamente con Jonás, ni con Nínive, sino con nosotros, los que hoy estamos en el 2025 escuchando esta verdad. Entendiendo que hay un Dios que tiene un plan para cada uno y que insistirá para que tú abordes ese plan. La inversión que se hizo sobre Jonás fue muy alta. Es increíble pensar que la persona que Dios envió a Nínive, en el momento en que abrió su boca, tenía toda una historia por detrás. Es una locura creer lo que cuesta que el evangelio llegue a los oídos de una persona. Durante mucho tiempo, por lo menos yo me di a la tarea de rechazar cada persona que intentó hablarme de Dios. Les contaba en una ocasión que los dueños del apartamento donde yo vivía en la universidad me regalaron una Biblia. Cerrando ellos la puerta y después de testificarme, yo abrí la Biblia, vi que tenía una anotación, un versículo y una fecha inscrita. Un mensaje lleno de amor para mí. Yo tomé esa Biblia, creo que esa ni siquiera la olí, porque yo tengo una afición de oler las Biblias, y la boté a la basura. Sin embargo, Dios siguió insistiendo. Para que yo esté hoy aquí compartiendo el evangelio, han pasado muchísimas cosas a lo largo de muchos años, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, sino en la historia desde la cruz. Imagínate, desde el Edén está Dios construyendo un legado para poder llegar a ponerlo en el corazón de una persona que está escuchando la Biblia. Esto no es una obra de teatro que se practica durante la semana para presentarse los fines de semana. Es algo que se ha venido
acumulando a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Y cuando tú por primera vez escuchas que Jesucristo te ama, detrás de esa boca hay muchísimo. Cuando Jonás se levantó en Nínive para predicar, los ninivitas no podían ver lo que ya nosotros sí sabemos que ocurrió. Un hombre que había sido moldeado por Dios, perseguido por Dios, que había llegado a un punto tan bajo que le dio la espalda a Dios, corrió a Jope, subió en un barco en dirección a Tarsis y en medio del Mediterráneo esta tormenta lo obliga a él a esconderse y refugiarse y a ir y dormir tratando de olvidarse de todo. Los marineros persisten en levantarlo a él de su frialdad. Él confiesa que es por su culpa y está dispuesto a suicidarse con tal de no atender la voz de Dios. Todo esto está ocurriendo detrás de aquella boca que hoy está diciendo Dios va a destruir Nínive. Había una vida por detrás y desconocemos cuántas otras cosas habían ocurrido en la vida de Jonás. La inversión es altísima para que tú escuches la propuesta de salvación. El libro de Jonás es una hermosa figura que nos permite entender cuál es el costo de traer el evangelio. Recuerdo una vez hace muchos años que estaba yo junto con un amigo en un hospital y teníamos nosotros un ministerio de visitar a los enfermos, sobre todo a los que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Mi amigo es hijo de una persona que era embajador de Perú en Francia y en varios lugares vivió. Y recuerdo que fuimos a visitar una señora que estaba a punto de morir. Y cuando estuvimos en la cama, yo empecé a explicarle a ella lo que Dios había hecho en la cruz por ella. La señora en una condición que prácticamente no podía reaccionar, parecía estar prestando atención. Pero la enfermera, cuando ya yo terminé, cuando oré, cuando le invité yo a recibir a Cristo a la señora, me dijo, ella no habla una gota de español. Yo no sabía si reír o llorar igual que ustedes. Pero yo lo que no tenía en cuenta es cuánto Dios había invertido para que ella escuchara el evangelio. Porque mi amigo preguntó, ¿y qué idioma habla? Él dijo, no, ella solo habla francés. Y él empezó a explicar el evangelio en francés. Yo no hacía más que llorar y llegó el punto donde la invitó a orar e hizo la oración en francés. Yo también la hice en francés. Pero yo decía por dentro, Dios, ¿cómo se te ocurre perseguir las almas de una forma así? La inversión es astronómica. Del nivel de un padre que ama con locura a los pecadores. Esto es lo que revienta mi modelo de pensamiento. Tú puedes amar a tus mejores amigos, tú puedes amar a tu familia, a la gente que es filial, pero amar a tus enemigos, amar a los que te maldicen, amar a los que te rechazan, amar a los que blasfeman acerca de ti, eso no lo puedo entender. Y Dios insiste. Dios pudo haber dicho, bueno, Jonás no quiere ir, entonces no es de Dios que estos ninivitas se conviertan. Él pudo haber dicho, no voy a persistir. Pero él no cambió de plan. Estamos estudiando en el capítulo 2, donde le dice, levántate y ve, en el capítulo 2, versículo 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama. La estrategia era la misma, ve y predica. No me cambies la estrategia, habla acerca de la condenación que viene y de que es tiempo de misericordia. Invítalos a acogerse a la misericordia, porque en 40 días, si no lo hacen, Nínive será destruida. Ve y proclama. Y ese es el carácter de Dios. Él insistirá contigo, con tus familiares, con tus vecinos, llevándolos a conocer que Él está dispuesto a tener misericordia de ellos, ya sea usándote a ti o usando a otra persona. Pero qué privilegio poder presenciar y ser un ducto a través del cual Dios está insistiendo. Qué hermoso, qué belleza. Por eso les decía, me conmueve escuchar esa puerta.
¿Qué hay detrás de ese ruido? Cuántas lágrimas, cuánta oración, cuánto fuego, cuánto sufrimiento, cuánto trato de Dios con cada discípulo, yendo detrás de hablarle de Jesús a otras personas para que esa puerta suene. Y le dice, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Otra maravilla. No vas a ir a hablar tú. No vas a hablar ni de filosofía, ni de psicología, ni de consejos prácticos para mejorar tu vida, ni de los 7 pasos, ni de los 5 puntos. Vas a ir a hablar lo que yo te diré. La única esperanza frente a la condenación que viene es que ellos sepan lo que yo digo. No malgastes tu vida tratando de explicar. El apóstol Pablo dice que llegó a Corinto y dice que cuando estuve entre vosotros para predicaros el evangelio, dice, estuve en debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hablé la Biblia y la respaldé con una vida que era congruente a esa enseñanza. Eso es poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no estuviera cimentada sobre la sabiduría humana, sino sobre el poder de Dios. Pablo entendió que debía hablar Biblia. La única esperanza de este mundo es la palabra de Dios. Todo lo demás lo va a distraer. Y en este segundo intento, capítulo 3, Dios le insiste a Jonás y le dice, ve, levántate, predica y habla lo que yo digo. Y créeme, si vas a que te expliquen cómo librarte de la condenación, tú no quieres suposiciones. Tú no quieres llegar a donde un médico, Gabriel, a que te diga, tienes un tema crítico y vas a tener que ir a donde un neurocirujano. Y tú dices, voy a ir a donde mi primo Willy, que tiene un taller mecánico. Y él reparó la licuadora de mi mamá un día. Y le voy a preguntar, Willy, ¿qué opinas? Yo tengo un dolor aquí, aquí, acá. Y él va a empezar a suponer, no, mira, Gabriel, yo creo que si tomas un jugo de naranja todas las mañanas y pegas 3 saltos en una pierna, vas a mejorar. Tú no quieres suposiciones. Tú quieres doctrina. Es más, el médico, este especialista neurocirujano, tú quieres ver dónde se graduó. Tú quieres ver qué títulos tiene, qué experiencia tiene, qué carácter tiene. Tú quieres ver cómo habla. ¿De qué habla? Tú no lo quieres ir suponiendo. No, yo supongo que a lo mejor, yo creo, me han enseñado, la vida me mostró, mis emociones dicen, tengo la corazonada, Gabriel, no, tú quieres que él use la doctrina. En ese caso, él usará los libros de medicina, qué sé yo, usará lo que le da la expertise a él. Pero cuando estamos hablando del peor cáncer que una persona puede tener, que es el cáncer del alma, que no solamente produce dolor o puede llevar hasta la muerte, sino que trae la muerte eterna. Entonces tú quieres la palabra del que te va a juzgar eternamente. Tú no quieres suposiciones. Por eso Jonás debes ir y hablar el mensaje que yo te diré, para que nadie suponga. Antes de conocer a Cristo, yo era el maestro. Déjalo ahí, no te lo lleves. Yo era el maestro de las suposiciones. Y no, y cruzaba la pierna con un cigarrillo. ¿Y qué piensas? No. Regresaremos al universo. ¿Qué significa eso? Ni la menor idea de las tonterías que yo estaba diciendo. Todos somos energía. El universo decide sobre nosotros. Me había leído unos cuantos libros de Pablo Coelho y ya yo era un filosofazo. Pero no tenía la menor idea de qué iba a ocurrir en el momento en que cruzara el último segundo de mi vida, el último palpitar de mi corazón, qué iba a haber al otro lado. Sabía hablar tonterías que ni yo mismo creía. En el momento en que se movía un poquito la tierra, ahí empezaba, ahora sí mi conciencia, a decir, necesito algo robusto, algo sólido de que abrazarme. No quieres suponer con respecto al destino de tu alma. Tú quieres que el que te va a juzgar te diga cómo te va a juzgar. Y si hay esperanza para poder librarte de ese juicio, que Él sea el que te lo diga.
No un segundo, no un tercero, Él mismo. Por eso, asegúrate de hablar la palabra de Dios y asegúrate de aprender de la palabra de Dios. Cada mensajero se pesa en oro. Cada vez que una persona abre la Biblia, es preciosa. Cada vez que tú decides ser el portador de la palabra de Dios, eres un tesoro para este mundo. Eres una excelente noticia, aunque incomodes. Eres grato olor de Cristo por donde vas. Dice la Biblia en Romanos 10:14. ¿Cómo pues el mundo, refiriéndose al apóstol Pablo, cómo pues el mundo invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Desesperado el apóstol por todos los que no habían escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque él era el líder de la obra misionera, la única que había existido hasta ese momento. Y no dormía pensando en todas aquellas personas que no habían escuchado de Cristo. ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, Padre? Y concluye diciendo, como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos son tus pies cuando se determinan en la mañana al amarrarse los zapatos y decir, Dios, llévame a esa persona que está preparada para escuchar el evangelio. Guíame, Dios, voy para la oficina, es cierto. Voy para el trabajo, voy para hacer esa vuelta en el seguro social, voy a ir a hacer este trabajo, voy a llevar el carro al taller, pero llévame, Dios, a donde están los corazones sedientos de Cristo. Y te lo digo, ahí vas a encontrar el tesoro de tu vida. Ahí vas a encontrar las almas preparadas. Recuerdo un café que yo iba todos los domingos con mi familia a desayunar y me preparaba antes del café y oraba a Dios, guíame a los discípulos. Y en ese café vino Rafa. De Rafa vino Rodri. ¿Dónde está Rodri? No vino. Allá está escondido. Johan vino de Rodri. Y yo digo, Dios, ¿y qué tal si yo hubiera solamente... Ahí está Johan, que se ponga de pie, Johan. Soltero, por cierto. Soltero y sin compromiso, aleluya, ¿verdad? Pero ¿qué tal si solamente hubiera ido a comer? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Gloria a Dios, porque nos da el privilegio de poder compartir el evangelio, de portar un folleto y sacarlo. Y Dios le está diciendo, Jonás, a pesar de tu terquedad, de tu necedad, de tu apatía, yo quiero que experimentes cómo amo yo. A partir de este momento, el libro da un giro y el protagonista deja de ser Jonás. Y vemos cómo ahora la cámara deja a Jonás y empieza a enfocar a otro protagonista, el pueblo de Nínive. Ahora el foco de la conversación entre el autor y el lector es Nínive. Nínive. ¿Qué insistencia de Dios con Nínive? Un pueblo tan cruel. Un pueblo que era la capital del reino asirio, que había sido enemigos eternos de Israel. Nínive, el corazón, el epicentro de los enemigos de Dios. Lo leí ahorita y dice que deben dejar la rapiña. Esta madrugada revisaba yo en el diccionario hebreo la palabra rapiña. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo para rapiña? Esta te va a gustar, Juanca. Amás. Es más o menos como que hoy Dios le diga a un judío, ve a la franja de Gaza a predicar para que todos tengan esperanza de tener relación conmigo. Es lo último que una persona quiere con sus enemigos. Ese era Nínive.
¿Qué había en Nínive que era tan especial para Dios que persiguió a Jonás, contrató un gran pez para que lo esperara en el punto indicado para que se lo tragara sin masticarlo y que luego lo llevara 3 días después y lo vomitara frente a Nínive? ¿Qué había ahí? Dice Nínive, ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Vamos a asumir que una persona promedio en ese tiempo, bien delgada y atlética, podía caminar 6 kilómetros, 7 kilómetros por hora. Caminando 10 horas al día puede caminar entre 60 y 70 kilómetros al día, ¿cierto? 3 días de camino son más o menos 210 kilómetros de línea recta. Estoy haciendo una regla matemática así torpe, ¿no? Pero nos da algo de perspectiva. ¿Sabes cuánta distancia hay entre Tocumen y el Puente de las Américas? Palabra de Dios. 35 kilómetros. Con Google Maps lo hice antenoche. Te creo a ti, vamos a decir 33, está bien. 33, Nínive, 3 días de camino, 210 kilómetros, 3 por 7, 21, más o menos 7 veces más grande que la distancia de esta parte de la ciudad de Panamá. O sea, Nínive era grande en extremo, ¿saben? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Era una ciudad grande. Ahora, esto no necesariamente es positivo. Les va a parecer raro lo que voy a decir, pero es teológicamente correcto. La conglomeración de la ciudad es tipo de anticristo. Es decir, no estaba en el plan de Dios que nos agrupáramos así. Al contrario, ¿qué le dice Dios a Adán? Llenad la tierra, fructificad, sojuzgadla, expándete, camina, llena la tierra, no te congregues. Tanto que entre el capítulo 10 y 11 del libro de Génesis vemos que se levanta un hombre, un gran cazador llamado Nimrod. Dice la Biblia que fue el primer poderoso de la tierra y dice que reinó Nimrod sobre Babel y otras ciudades. Y en Babel, Nimrod, primer poderoso de la tierra, intentó agrupar la población construyendo una torre, la famosa Torre de Babel, donde Dios trae un juicio. ¿Qué hizo para dispersarlos? Cambió sus idiomas. Y de esta manera Dios dijo, caminemos, yo no los quiero conglomerados. Al estar conglomerados, ahora me dirás, Guille, pero ¿por qué no viene un juicio cada vez que alguien viene y establece una ciudad? Bueno, por la misma razón que cada vez que una persona tiene una doble vida, no cae muerto cuando entra frente a los creyentes, como pasó con Ananías y Zafira. Dios establece y dice, no tolero la falsa entrega, pero no anda matando a todos los que viven en falsa entrega, sino muchos, yo estaría muerto. No es que viva falsa entrega, pero he pasado mis momentos en mi vida, al igual que cada uno de ustedes. Pero Dios deja establecido su criterio y después de eso le corresponde al hombre obedecer. Entonces trae un juicio sobre Babel y se dispersa Babel, pero eventualmente empieza a ocurrir lo que conocemos y ahora todo ese crecimiento exponencial de la maldad ha hecho que, por supuesto, el efecto de la globalización, el efecto del congregar a las personas dentro de un espacio físico sea lo más práctico, obviamente, pero no necesariamente lo más conveniente para el ser humano. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en la capital, donde tengo hospital, donde tengo supermercado, donde tengo todos los recursos provistos y no tengo que depender de Dios orando para que Él me haga que la tierra produzca. Más o menos por ahí va el efecto. Cuando Él planeó que cada uno habitara y poblara la tierra, quería familias orando y dependiendo del Señor, permitiéndole a la tierra también, importantísimo, descansar. Hoy la comida que comemos no tiene nutrientes gracias a que la tierra en la que es plantada no descansa. Y en la ley del libro de la ley, de los primeros 5 libros de la ley, entre Levítico y Números, está establecido que la tierra tiene que descansar cada 7 años. 6 años se plantaba y al 7º año había que dejarla reposar. ¿Para qué? Para que ella misma pudiera tener nutrientes. Nuevamente rehacerse. En fin, entendemos que una ciudad grande en extremo es cuna de pecado. Todo está a la mano, todo está al alcance.
Por eso el apóstol Pablo iba a las ciudades. No necesariamente porque eran sus favoritas, pero sabía que ahí donde estaban las cunas de pecado. Cuando él empieza a predicar en Corinto y en Atenas, está predicando en Las Vegas y en Monte Carlo prácticamente, en la cuna del pecado. Corinto era un puerto, donde todavía hoy en día es un puerto, pero ya no, la situación no es la misma, donde por supuesto todo lo que ocurría ahí tenía que ver con excesos, con desastre, con inmoralidad, producto de la conglomeración de la gente. Ciudad grande en extremo. Además, en el capítulo 1, versículo 2 dice que de Nínive subió la maldad hasta el trono de Dios. Es decir, esto llegó como un mal aroma a la presencia de Dios. En el capítulo 3:8 dice que ellos vivían en mal camino y en rapiña. Rapiña, como les decía, estuve buscando y la traducción correcta es exceso de maldad, es mala intención en todo lo que hagas. Ellos vivían así. Y nuevamente hago la pregunta, ¿por qué Dios quiere Nínive? ¿Por qué no buscó el kindergarten de los niños lindos que aman a Dios y trató de formarlos para que siguieran creciendo lindos y amando a Dios? Por la misma razón por la que estás aquí. La misma razón por la que yo estoy aquí, habiendo sido un pervertido, alcohólico, inmoral, de malos pensamientos, envidioso, lleno de odio. Hoy estoy aquí disfrutando de las virtudes del Padre que extendió hasta mí su misericordia. Por eso él quería ir a Nínive, porque Nínive estaba llena de gente como yo. No sé si como tú. Yo creo que sí como tú también. Porque si no entiendes que es gente como tú es porque no has visto la cruz. La cruz eres tú. El que está destruido en la cruz no es Jesús. Él tomó tu lugar. Él no merecía lo que le ocurrió en la cruz. Él tomó tu lugar. Y cuando él dijo, yo tomo su lugar, entonces Dios lo destruyó por sus pecados. Entonces eres un pecador. Y Nínive estaba llena de pecadores. Por eso la obsesión de Dios de enviar un predicador a Nínive. Tenían todo para merecer condenación. Idólatras, crueles, blasfemos, inmorales, enemigos de Dios históricos y de su pueblo Israel, con una densidad de maldad. Estaban perdidos. Jesús se levantó un día delante de una densidad de personas y viéndola de lejos, dice que tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Si sabes que en New York City hay 25.800 personas por kilómetro cuadrado. En Bombay, India, 31.700 personas por kilómetro cuadrado. En Dhaka, Bangladesh, 44.500 personas por kilómetro cuadrado. En Ciudad de México, 6.200, que es mucho, pero muchas veces nos decimos, no, es que México está lleno de una densidad increíble. Bueno, ese es el efecto del hombre, conglomerándose en cierta forma para tener una vida más cómoda, pero lo que no sabe es que se está metiendo en una vida que lo aparta de la dependencia de Dios. Y Dios desde el cielo ve estas conglomeraciones y dice, tengo compasión de ellos porque están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Su comportamiento lo que refleja es la ausencia de pastor en sus vidas. La ausencia de amor, la ausencia de alguien que los enseñe a vivir y los tome de la mano y los enseñe a amar, los enseñe a pedir perdón, los guíe, los disipule, los ame. El amor de Dios lo conocemos por su paciencia con nosotros, con su persistencia en tener cuidado a pesar de nuestra indiferencia, en algunos casos de nuestra terquedad, de nuestra maldad intrínseca. Conocemos su amor por su paciencia. Y lo que estamos viendo acá es a Dios insistiendo pacientemente, pero no lo entendemos. Para abrir el corazón de Dios, vamos a usar de una parábola, muy conocida por todos nosotros. Está en Lucas 15, quédense donde están, no se preocupen, yo la leo. Lucas 15, capítulo 1. Se acercaban, dice, a Jesús todos los publicanos y pecadores.
Es decir, aquel hombre que decía, vengo de parte de Dios, soy el Mesías, él estaba rodeado de ladrones, publicanos, eran como corruptos que trabajaban en un rol híbrido en la sociedad judía con la sociedad romana y se dejaban parte de lo que ganaban en coimas robándole al pueblo. Esos eran los publicanos. Andaban con Jesús. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, dice el 15:1, para oírle. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba las palabras que Dios da. Y ellos se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos se planteaban la pregunta que nosotros hacemos, ¿qué anda buscando Dios en Nínive? ¿Por qué Jesús está con publicanos y pecadores? Entonces Jesús les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejaría las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Termina la parábola y concluye diciéndoles, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso él va a Nínive. Por eso persiste enviando a Nínive a Jonás. Porque él se goza cuando un pecador se arrepiente. Él no quiere una casa llena de gente buena. Él quiere que los pecadores procedan al arrepentimiento. Eso es lo que él busca. Él busca al extraviado. Quizás la pasión que tengo en esto es producto de lo extraviado que yo he estado en mi vida. Si tú te consideras extraviado, entonces estás en el lugar perfecto. Dios no es para los buenos. Jesús no vino para los justos, para los que no necesitan de un Salvador. Jesús vino para los pecadores que necesitamos de un Salvador. ¿Qué tan bueno te crees? ¿Qué tan distante estarás de Jesús? ¿Qué tan malo te crees? Podrás decirle con todo conocimiento de causa, sé propicio a mí, pecador. Una oración que derrama desesperación y a la vez humillación, diciendo, Dios, no merezco nada, solamente tú eres el único propicio para todo el daño que yo he hecho. Solo tú puedes pagar el daño que yo he hecho, porque soy un pecador. Por eso Dios fue a Nínive. Eran candidatos idóneos para la redención. Y esto no fue algo salido del formato de Dios. Al contrario, es el patrón de comportamiento de Dios. ¿Sí recuerdas aquel hombre llamado Jacob, que significa impostor, engañador, suplantador? Era un malo Jacob. Y Dios lo persigue hasta que lo salva, se convierte en Jacob, y a partir de ese momento Jacob es Israel. Y Dios desarrolla su plan redentor de levantar un pueblo a partir de este hombre, un pillo. ¿Qué tal Rahab, mujer prostituta dedicada a la prostitución en Jericó? De repente la vemos ser adoptada por el pueblo de Israel y ser parte del linaje del que eventualmente vendría nuestro Salvador. Rahab, la ramera, la recuerda la Biblia. ¿No te convenzo? ¿Qué tal el endemoniado gadareno? Jesús cruzó el mar hasta llegar a Gadara solamente para salvar un hombre. Y cuando este hombre se convierte, todo el pueblo rechaza a Jesús. Vete de acá. Y Jesús regresa al bote. El endemoniado le dice, permíteme seguirte.
Jesús le dice, no, te quedas acá. Tú eres la esperanza de todos ellos. Tú, el malo, el endemoniado que vivía en los sepulcros, tú ahora eres la esperanza. Tú eres la buena noticia ahora de Gadara. Tú eres la razón por la que yo vine a Gadara. Jesús vino a tu vida porque tú eres la razón por la cual Él irá hasta tu familia, hasta tus amigos, compañeros de trabajo, socios, compañeros, amigos de gimnasio, quien sea que esté alrededor tuyo. Jesús vino por ellos a través de ti, para que tú vayas a ese Nínive y lleves la esperanza de la salvación. ¿Qué tal Mateo, publicano? Un ladrón de los impuestos. Y Jesús lo ve sentado en el banco de los tributos, robándole al pueblo, y no le voltea la cara. Le dice, sígueme. Y él, dejándolo todo en el acto, se levanta y lo sigue. Y a partir de ahí bendijo la humanidad entera. Y tenemos uno de los evangelios escrito por un ex ladrón. No te convenzo todavía. ¿Qué tal el apóstol Pablo? Perseguidor, asesino de la iglesia. Dice en su testimonio que él tomaba a los creyentes y los obligaba a blasfemar. Di que Jesús no es Dios. Y algunos permanecían fieles hasta la muerte, dice él en su testimonio. Los obligaba a blasfemar y si no lo hacían, los arrastraba hasta la cárcel o les quitaba la vida, como hizo con Esteban y con otros, porque habla en plural en la última vez que cuenta su testimonio. Y es el apóstol Pablo, 13 cartas de la Biblia escritas por él. Entonces, nuevamente, si tú eres malo, si tú eres pecador, ¿qué esperanza tienes? Eso sí, si te conviertes. Dice Ezequiel 33:11, diles, mira qué increíble cómo empieza este versículo, diles, sí Señor, les voy a decir, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Y que viva. Dios no quiere castigarte, Dios quiere que te conviertas y te arrepientas de tu pecado para usarte. Ahora, si no lo haces, vas a recibir la condenación que viene en 40 días, como en el caso de Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Seguimos adelante, y en el versículo 5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es increíble que los hombres de Nínive puedan creer a Dios. ¿Por qué pudieron creer a Dios? Porque una persona habló las palabras de Dios. No le creyeron a Jonás. Ellos no se fueron hablando lo que Jonás decía. Ellos le creyeron a Dios porque Jonás habló la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo luché con el mensajero que tenía enfrente, creyendo que luchaba contra él? Pero lo que no sabía es que al luchar contra él estaba luchando contra Dios realmente. Nuevamente el apóstol Pablo. Cuando Dios lo interviene en camino a Damasco, Pablo cae del caballo, escucha la voz de Dios que le dice, Saulo, Saulo, y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo le pudo haber dicho, yo perseguirte a ti, ¿cuándo te he perseguido? Ni te conocí. Pero cuando perseguía a todos sus mensajeros, no estaba persiguiendo al ser humano, estaba persiguiendo al que ellos representaban. El pueblo de Nínive escuchó y creyó a Dios. Y eventualmente esta noticia llegó al rey. Pero fíjate qué curioso, dice que la noticia llegó al rey, no que Jonás fue a hablar con el rey. El efecto de la salvación empezó a verse en los ciudadanos de Nínive. Cuando conoces la verdad, quieres compartir la verdad. Te lo voy a decir así, si no compartes la verdad, escúchame, no has escuchado la verdad todavía. Cuando conoces la verdad, no la puedes dejar en privado en tu corazón. Si no compartes la verdad es porque no la has creído. Fuego, se está quemando la cocina.
Fuego, se está quemando la cocina. No van a hacer nada. No, porque no te creo, Guille. Ah, ok. Y cuando les digo que si se mueren se van al infierno y no hacen nada, ¿por qué es? Porque no creen la palabra de Dios. Es el mismo efecto, pero si de repente empieza a salir humo y ven unas llamas, ahí sí todos corren y reaccionan. De la misma manera el Evangelio. Si el Evangelio no produce reacción en ti, es porque no lo has creído, aunque te congregues. Y al rey le llegó la noticia, quiere decir que alguien que escuchó a Jonás dijo, no, esto el rey tiene que saberlo. Y se fue, rey, en 40 días Nínive va a ser destruida. Y dice la Biblia que ahí el rey, tomó el mensaje para sí y empezó a reaccionar. Y su reacción es mandato real a partir de este momento. El pueblo entero tiene que arrepentirse, cubrirse de cilicio y convertirse. Cubrirse de cilicio. A veces pensamos nosotros que el arrepentimiento es simplemente tener culpa. Simplemente actuar en una manera en la cual actúo por dentro como si ya hubiera entendido algo, pero que no se note por fuera. Si el arrepentimiento no se ve en el exterior, es porque no ha ocurrido. Por eso la Biblia le llama al arrepentimiento conversión. Conversión es ser cambiado. Antes iba en una ruta, ahora voy en otra. Antes pensaba de una forma, ahora pienso de otra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Arrepentimiento sin conversión se llama culpa. Culpa que no hace nada por nadie. Eso es la culpa. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro se levanta delante de Jerusalén y les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debes convertirte de tus pecados. Ese fue el mensaje en Nínive. Yo sé que el versículo es, de aquí a 40 días Nínive será destruido, pero realmente Jonás no anduvo 3 días de camino solamente diciendo eso como una lorita. Él explicó lo que estaba ocurriendo y explicó lo que había que hacer y los llamó a arrepentirse y a convertirse. Dios está diciendo, conviértete. Conviértete de tu mal camino y de la rapiña. Conviértete. Conviértete de la maldad de tu ser. La pregunta, ¿cuál es? Esa fue mi pregunta aquella noche cuando conocí a Cristo. Dios, ¿cómo se hace eso? ¿Qué tengo que hacer? No he podido en todos estos 27 años de mi vida cambiar. No he podido. Desde niño yo quería hacer mío el concepto del arrepentimiento. Pensé que era confesándome, pensé que era tomando decisiones, pensé que era actuando de cierta manera, pero siempre volvía a lo mismo porque no podía yo cambiar, no me podía arrepentir. Hasta el día en que Jesús tocó a la puerta de mi corazón y me dijo, yo vengo con la conversión porque yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma en la que tú te puedas convertir es que yo viva tu vida. Yo seré tu nueva vida. Tú eres la vieja vida. Yo soy la nueva. Si me dejas entrar en tu corazón, yo seré tu nueva vida. ¿Quieres convertirte? Deja que Jesús entre en tu corazón. Quita los pecados de la puerta de tu corazón y dile, Dios, llévate todo eso. Yo quiero que tú entres y que me des una vida nueva. El rey en el versículo 9 pregunta y dice, ¿quién sabe? Si haciendo todo esto, se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hay un detalle clave en todo esto. Y es que conversión implica, entre varios puntos, entender que si no me convierto, la condenación está sobre mí. Tienes una
de dos rutas: reaccionar al mensaje que Dios te está dando y convertirte, o no reaccionar y ser condenado eternamente. Por eso el rey dice, ojalá que Dios vea lo que estamos haciendo y cambie de parecer y no perezcamos. Al final de cuentas nos persuadimos que en este capítulo el protagonista Tácito es el Padre compasivo y perdonador. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10 que vio Dios lo que hicieron aquellos malvados llenos de rapiña, vio que se convirtieron de su mal camino y Dios se arrepintió de su mal que había dicho que les haría y no lo hizo. 2 Corintios 7:10 nos deja a nosotros saber qué es la verdadera conversión. Existe aquella culpa que nos deteriora por dentro. Una tristeza que es profunda, que incluso puede poner a una persona en la depresión más grave y hacerlo visitar los sitios más oscuros de su vida. Pero todo esto no lo conduce a Dios, solamente a la tristeza. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, podemos concluir de primera mano que hay dos tristezas. La tristeza que produce Dios y la tristeza que no es producida por Dios. La tristeza que produce Dios te guía al arrepentimiento. Y la tristeza que no produce Dios es culpa, que no hará nada por ti. Te guiará a la depresión, al vacío, a la muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, si estás en tristeza y es producto de Dios tocando la puerta de tu corazón, un día volverás a ver para atrás y no tendrás que arrepentirte. Dirás, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ese tiempo en el cual tenía sobre mí todo el peso de las cosas que estaban ocurriendo y me estaba aplastando. Pero todo eso me guió a Cristo, lo cual es grandioso. Y Dios, gracias por haberme traído esta situación. De ella no hay que arrepentirse. Al contrario, mira qué maravilla. Se convierte en un ministerio. Porque eventualmente, si fueres, qué sé yo, una mujer agredida, abusada, que perdió todo, si fueres un hombre que cayó en alcoholismo, en vicios, en X, en Y, y todo eso te guió a Cristo, un día Dios mismo traerá a otras personas para hacer el trabajo de discipulado y que esas otras personas puedan escuchar lo que Dios hizo con alguien que está padeciendo lo mismo que ahora están padeciendo ellos y puedas tener así un ministerio. Por eso la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, dice el apóstol Pablo. Es lo más grandioso que hay. Sin embargo, la tristeza que es del mundo, esa produce muerte. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cómo sabes si es de Dios o cómo sé si es del mundo? Bueno, la reacción es la que nos dirá cuál es. Si la tristeza que estás viviendo te guía a entregarte a Cristo, entonces es la tristeza que produce Dios. Si la tristeza que estás viviendo te produce ira, amargarte, llenarte de pastillas para poder dormir, quejarte, pelear con todo el mundo y profundizar en qué pobrecito yo, esa no es la que produce Dios, es la que viene del egoísmo que el mundo te invita a vivir. Entonces tu reacción es la que dice cuál de las dos tristezas estás experimentando. Conversión es igual a arrepentimiento, pero arrepentimiento no es lo mismo que culpa. Si estás en la culpa, te vas a estancar. La tristeza te lleva a sentirte culpable. Pero si no lo pones delante de Dios, será solamente tristeza del mundo. Hay 5 marcas importantes de una conversión genuina. La primera, y esto lo aprendemos a la luz de lo que ocurrió con Nínive, es que Dios quiere tu conversión. La quiere. La busca desesperadamente, la persigue.
tanto que preparó a este hombre y lo persiguió para usarlo, para poder llevarlo a Nínive. Y así ha hecho todo lo posible para que tú escuches que hay esperanza para tu vida, que Dios te quiere perdonar, que quiere tomar tu tristeza y convertirla en baile, en gozo. Te puso aquí, te sentó acá, te ha prestado la atención para decirte, yo quiero tu conversión. Yo no quiero que te pierdas, como leíamos ahora. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, primer punto, Dios quiere tu conversión. Satanás no la quiere. Satanás quiere verte perdido en el infierno para siempre. Por eso te llena de ideas que te apartan de la conversión. A mí me dijeron, si tú lees la Biblia te vas a volver loco. No te metas tanto en eso. Recuerdo una vez mi papá me tomó y me dijo, estás muy metido en eso. Curiosamente, cuando estuve metido en otras basuras, nunca me dijo que estaba muy metido. Y te lo digo, no estoy criticándolo, te lo digo con un amor genuino, pero genuinamente cegado. Dios quiere tu conversión, Satanás no la quiere y usará todo lo posible para apartarte de ella. Incluso la lucha mental que puedes estar teniendo ahorita con el mensajero. Y recuerda, si luchas con el mensajero, estás luchando con Dios, no con el mensajero. Dios quiere tu conversión, primer punto. Segundo punto, no hay conversión sin Biblia. Esto no es algo que vaya a ocurrir porque un día vas a ver un águila con una serpiente en el pico. Esto no va a ocurrir un día porque, como me decía un compañero de trabajo, yo hablándole de Jesús, y me decía él, no, yo lo conozco. Y yo, ¿cómo lo conociste? Pues es que un día fui a hacer rafting y me caí de la balsa y la historia se empezó a poner así horrible. Y la balsa me pasó por encima y me golpeé y me agarró una corriente y me pegó en el fondo del río. Y estuve luchando y me dice, yo estuve fácil 3 minutos debajo del agua. Y yo, ¿y qué pasó? Y me dice, cuando estaba ahí, me dice, Guille, te lo juro, que uno ve su vida pasar frente a sus ojos. Yo vi toda mi vida desde niño, mi esposa, el matrimonio, mis hijos, o sea, como ver fotos y fotos de todo. Y una tristeza profunda en mi corazón. Y de repente, una mano me sacó del agua. Y ya, conozco a Jesús. Y yo también que iba. No puedes conocer a Jesús si no está el ingrediente básico que produce el nuevo nacimiento. Nosotros podemos nacer de nuevo porque el agua y el Espíritu de Dios producen una nueva creación. El agua de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios insistiendo en tu corazón, fuera de tu corazón, para que tú le abras. Cuando ellos dos se juntan, producen una nueva creación. Así como cuando el óvulo y el espermatozoide se juntaron y produjeron una creación de carne y hueso que eres hoy en día, el día que naces de nuevo se junta la palabra de Dios y el Espíritu Santo y producen una nueva creación. No puede faltar la palabra de Dios, es mi punto. Por eso Dios no podía enviar una experiencia sobrenatural, un tornado que dibujara en el cielo el rostro de una virgen y que hiciera, qué sé yo, que se abriera fuego que cayera de las nubes. Lo hubiera hecho así de fácil. No, tenía que llevar un mensajero que hablara lo que él decía. Sin ese ingrediente no hay conversión. Pregúntate, ¿cómo fue tu conversión? Y si no ha ocurrido tu conversión, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Porque hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote, ábreme, no seas terco. Debes convertirte. Primer punto, Dios quiere tu conversión. Segundo punto, la conversión sin Biblia no existe. Tercer punto, no hay conversión sin entender que hay una condenación justa por tus pecados. No creas que Dios quiere que tú te conviertas para hacerte un ascenso. Ya eres bueno, ahora vas a ser buenísimo. No. Estás perdido en tus pecados. Y la paga del pecado es muerte.
Jesús tuvo que morir para que tú pudieras convertirte. Si eso no hubiera ocurrido, tú te vas al infierno. Y si tú no te conviertes, te vas al infierno. Mereces el infierno. Si todavía te crees bueno, pues te falta fuego en esta vida. Para que te des cuenta de que no eres bueno. No has creído la palabra de Dios y sigues firme en que tú vas a ir al cielo diciendo, yo merezco entrar aquí porque yo he sido bueno, porque hice esto, porque no hice aquello. No. La única forma de ir al cielo es porque Jesús pagó mi boleto de entrada en la cruz, porque yo soy malo, yo merezco el infierno. Parece básico, pero esto es lo más difícil de explicar a una persona. Tercer punto, no hay conversión y sin entender que hay una condenación justa por nuestros pecados. Cuarto punto, la conversión la produce Dios. Solo Dios puede producir la conversión. Esto no es algo que tú te puedes proponer. Esto no es algo que tú puedas hacer en tus fuerzas. Tú no puedes decir ahora, a partir de ahora, yo mismo ya me voy a convertir, como si fueras una oruga que se va a transformar en mariposa por su propia voluntad. No es algo que tú puedes hacer a partir de empezar a practicar nuevas tendencias filosóficas, nuevos modelos de pensamiento. No, la conversión es algo que Dios trae, toca la puerta de tu corazón y te dice, ¿quieres convertirte? Aquí estoy yo para traer la vida nueva que te va a hacer una nueva creación. Solo Dios lo puede hacer. Y quinto punto, la conversión del alma produce un efecto exterior. Y esto es hermoso porque es una especie de evidencia. ¿Cómo sé yo si fui realmente convertido aquella noche que lloré y que le pedí a Jesús que me perdonara? ¿Cómo sé yo si soy una persona salva? Bueno, la fe se nota en las obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Es decir, si ahora soy nueva creación interior, eso se va a notar afuera. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió con esos tipos que le llevaron el mensaje al rey? Bueno, ahora creen la verdad. Dejaron la mentira y ahora creen la verdad y la comparten. Marca de salvación es testificar. ¿Te hace salvo testificar? No diría que eso te hace salvo, pero es una muy buena marca, porque antes no testificabas mentira. No tenías cuidado nunca de las realidades eternas, en lo más mínimo te importaban, pero ahora hay un cargo por las almas. 2 Corintios 5:17 dice, más a todos los que le recibieron, eso no es lo que dice, ¿verdad? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ve lo que es bonito tener una iglesia bien adoctrinada? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo quedó atrás. No, Guille, ya no fumo, ya no bailo, ya no, qué sé yo, no veo novelas, ya terminé Betty la Fea y juré nunca más. Ok, bueno, está bien, dejaste lo viejo, está bien. ¿Y qué hay de nuevo en tu vida? ¿Cómo que hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde está la nueva creación palpitando? Enséñame al bebé alimentándose, creciendo, queriendo caminar, enséñame que ya le está creciendo el cabello, las uñas, los dientes. Muéstrame la nueva creación para saber si hay una nueva creación. Reformarse, sí, lo pueden hacer muchas personas, en narcóticos anónimos, en alcohólicos anónimos, en solteros anónimos, en casados anónimos, en casi divorciados anónimos. Hay mil formas de cambiar los comportamientos, pero la nueva creación, producto de las verdades, solamente las puede producir la conversión. Entonces, si te convertiste, gloria a Dios, pero si no te has convertido, hoy es el día de salvación. Y te estoy hablando a ti, que probablemente has venido 1, 2, 3, 5 veces, 5 años, pero que no ves las marcas de la salvación en tu vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás experimentando esa paz? ¿Estás experimentando un celo por el pecado donde tú dices, no, ya no quiero poner mis ojos ahí? Ya no quiero poner mis oídos a que escuchen eso. Ya no quiero que mis pasos anden por estos caminos. ¿Estás experimentando un celo por lo que es santo? Un deseo de cambiar. Quizás no has podido cambiarlo todo, pero realmente has experimentado ese deseo de vivir ahora como satisface a Dios. Si no lo has hecho, no dejes pasar la oportunidad
de convertirte. Por eso Dios dice arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados no son borrados únicamente por decir una oración. Y como les decía, quiero erradicar de nuestra iglesia ese estribillo de ya hiciste la oración. No es hacer una oración, es convertirse. Debes arrepentirte delante de Dios y clamar para que Él ponga su vida en tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta de tu corazón con el paquete de la conversión y te está diciendo, ábreme porque yo quiero darte vida nueva. Ábrele, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón. Es el momento en el cual tú debes actuar. Jonás fue el protagonista. Nínive fue el protagonista. El Padre eterno y compasivo fue el protagonista. Pero al final de cuentas, si tú no eres el protagonista, verás la vida de Cristo pasar de lejos y un día salir completamente del radar de tu vida. Tienes que decidir. O recibes a Cristo como tu Salvador o lo rechazas para siempre. Ora conmigo. Si quieres recibirlo, tú que eres niño, tú que eres adolescente, tú que eres adulto mayor, quien sea que seas, que vinieras por primera vez o tienes añales viniendo, tú que sabes que Jesús no está viviendo en tu vida, que no está en tu corazón, invítalo a entrar. Ora conmigo. Padre, perdóname. Soy un pecador y tu palabra enseña que la paga del pecado es la separación eterna de ti. No quiero estar separado para siempre. A partir de ese momento te entrego mis pecados y te ruego que entres en mi corazón y cambies mi vida como un testimonio de que me he convertido, porque tú produces el arrepentimiento. Reconozco que en la cruz tú pagaste mis pecados. Quien merecía estar ahí era yo y tú tomaste mi lugar para que hoy yo pueda tener vida. Recibo esa vida y te ruego que me permita ser un instrumento para que otros también conozcan esta vida. Gracias. Y por último quiero pedirte que así como me has salvado, también te conviertas en mi Señor y tú guíes mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén.